Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de esas afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si recordamos rápidamente el Evangelio de la semana anterior, podemos ver que el Señor Jesús, a través de una parábola, les hablaba a los fariseos, les hablaba del reino, justamente haciendo presente las bodas, la invitación a esa fiesta de bodas a la que todos y cada uno estaban invitados y deberían ir revestidos de esa dignidad de sentirse elegidos y llamados por Dios, ¿sí? Y esa situación se daba en un contexto, siendo la última semana, veíamos la última semana de la vida terrena de Jesús, donde Él de alguna manera ya iba dejando las cosas bien en claro. Se crea en ese momento una situación crítica bastante difícil entre lo que era la prédica del verdadero evangelio, desde lo que es la doctrina de Jesús, en oposición a esa religiosidad fariseica que se había dado a lo largo de la historia del pueblo, lo cual de alguna manera, utilizando algunos términos muy nuestros, muy de estos tiempos de democracia, se creaba una grieta, ¿no? Esa grieta de la que tanto se habla hoy en día y que no es nada nuevo, porque como podemos ver desde ese pasaje del Evangelio de la semana pasada, las grietas ya existían y por supuesto con mucha más anterioridad también. Las grietas comenzaron, si se quiere así, podemos retroceder hasta el libro del Génesis, donde se da esa situación de división entre lo que es la voluntad de Dios y la decisión del hombre, tentado, el tentador, la tentación, el hombre, la grieta, la ruptura. De alguna manera, nada nuevo como lo que hemos compartido en el pasaje del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, donde también se da una forma de grieta, una suerte de grieta entre esta pregunta capciosa que le hacen al Señor Jesús, diciendo si realmente era lícito y válido el pagar el impuesto al César o no. Una separación, ¿no? Una grieta de las cuales tenemos muchas, ¿no? Esas grietas que se dan a través de la palabra, a través de una mirada, a través de un gesto. De muchas formas podemos crear grietas entre unos y otros. La respuesta del Señor Jesús es muy sabia, ¿no? Buscando un equilibrio, buscando una justicia verdadera venida de Dios, teniendo en cuenta de que por un lado, si Él contestaba que había que pagar el impuesto, se echaba en contra al pueblo y de alguna manera iba a ser catalogado o juzgado como oficialista, diríamos hoy, ¿no? Por otro lado, si de la respuesta hubiese sido la contraria, se echa en contra al emperador romano en ese momento, al Estado, entonces de alguna manera pasaba a ser un opositor, ¿no? Esa suerte de opositores que no son los que hacen una oposición de avanzar, una oposición de maduración, una oposición de crecimiento, ¿no? Podría haber sido catalogado también como un opositor, como un sedicioso, como un opositor al Estado o al gobierno de turno. Digo
lo he compartido en alguna otra oportunidad, en un término, las coincidencias, no creo en las coincidencias, sí podríamos hablar de las diosidencias, ¿no? O de lo que es la providencia divina, ¿por qué no? Este evangelio que acabamos de compartir, que pareciera acomodado a este tiempo concreto que estamos viviendo en espera de las elecciones legislativas, elecciones para nuestro país, en las que de alguna manera habría mucho para entretejer entre la relación país, en nuestro contexto, con este evangelio, ¿no? Realmente algo providencial. Hemos escuchado también otro término muy utilizado muy livianamente, muy fácilmente en estos tiempos de democracia, es sobre la desaparición forzada. Nada nuevo tampoco. Lo de Jesús, decíamos recién, la instancia en que Jesús se crea esa diferencia entre unos y otros con un desenlace trágico que es la condenación y la posterior muerte de Jesús. Una condenación y una muerte forzada también. O sea, muchas diosidencias, ¿no? Podríamos decir, con aquellas situaciones, aquellos contextos y los que vivimos normalmente hoy. Esa suerte de prejuicios o juicios que normalmente surgen, vuelvo a decir, muy livianamente, muy ligeramente en medio de nuestra sociedad. Creo que el Señor Jesús una vez más nos está haciendo una invitación concreta. La invitación a que justamente nos dejemos de tanto prejuicio, de tanto juicio por adelantado. Nos invita a que nos animemos a pensar, que nos animemos a soñar y a elegir una patria nueva. Una patria nueva, pero una patria con Dios. No dar más la espalda a Dios. Tristemente en nuestra sociedad vivimos a diario muchas consecuencias de la negación de Dios. No nos tenemos que ir muy lejos. Triste, dolorosamente, angustiosamente, vemos cómo en nuestro querido pueblo vivimos situaciones muy difíciles, situaciones en las que muchas familias hoy por hoy, con hechos sucedidos en estos últimos tiempos, familias que están quebradas, familias que están pasando por situaciones muy difíciles y de alguna manera en líneas generales lo digo, en líneas generales no son más que la consecuencia de la negación de la presencia de Dios en nuestra historia de vida. Es una suerte de antropocentrismo, ¿no? Tener al hombre como el centro de todo, yo el centro de todo, siendo que lo lógico y lo real y lo positivo debería ser que no sea yo el centro de todo, sino que sea el Señor Jesús. Deberíamos vivir una vida más cristocéntrica, ¿no? Que la columna vertebral de nuestra existencia fuese realmente la presencia de Dios, la presencia de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en las cosas de todos los días, en nuestras actividades diarias, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, como sociedad. Porque es esa presencia de Jesús vivo, del Jesús resucitado en nuestra vida, lo que nos da la posibilidad de fortalecer nuestra fe, lo que nos da la posibilidad de crecer en nuestra esperanza. Y volvemos al plano amplio, de crecer en la esperanza de poder tener una patria, realmente una patria mejor, poder vivir mejor, pero sin darle más la espalda a Dios. Haciendo lo que hay que hacer, por supuesto, como lo escuchamos del Evangelio, ¿no? Dar al César lo que es del César, pero también darle a Dios lo que es de Dios, lo que es necesario, esa relación necesaria de todos los días para con el Señor. Exigir, pero también cumplir. Exijamos, pero cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Le demos al Estado lo que tengamos que darle. Confiemos en el Estado. Recemos por el Estado. Recemos por nuestra patria. Recemos de todo corazón. Más allá de los resultados que arrojen estas elecciones de este fin de semana. Más allá de eso, que podamos crecer en esperanza, que podamos crecer en caridad, que podamos crecer en amor, que podamos crecer como sociedad, como patria, dándonos vuelta para con Dios, dando el frente a Dios, dándole la cara a Dios, buscando una cercanía para con Él.
le pidamos justamente al Señor que nos siga dando de su gracia para poder crecer en valentía, para que podamos crecer en nuestra fe y en nuestra esperanza, para que realmente podamos vivir juntos como hermanos, dándole al César lo que es del César, pero también dándole a Dios lo que tengamos que darle a Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra patria, y que permanezca para siempre. Amén.